Cuando pensamos en la vida cristiana, cuando pensamos en nuestra vida, verdaderamente hay algo que siempre como personas queremos y es poder tener la victoria, ser hombres y mujeres que triunfan frente a las distintas situaciones de la vida, ¿no es cierto? ¿Es así? Porque cada hombre y mujer necesita encontrar cómo poder vivir una vida de victoria, cómo poder vivir la vida cristiana que el Señor nos llama a tener por delante. Y eso es siendo transformados por el conocimiento de lo que Dios revela a través de su palabra. Si yo te preguntara en esta noche, ¿querés verdaderamente tener una vida en la cual frente a las dificultades, frente a los momentos de pérdida, frente a los momentos difíciles que tenés que enfrentar, poder ser un hombre y una mujer de victoria? Tu respuesta seguro es sí. Pero ¿qué pasos tengo que dar? ¿Qué hacer para obtener la victoria sobre las distintas situaciones que nosotros enfrentamos en la vida? No creo que existe una persona que no quiera recibir la victoria, pero quiero decirte que para poder recibir la victoria en Dios, que Él quiere ya entregarnos porque Él venció en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros necesitamos entregarnos a Dios el 100% de nuestra vida y darle lo mejor a Él. Amén. Así que les pregunto, quiero ser yo un vencedor? Y si la respuesta es sí, la palabra de Dios nos va a mostrar. Por eso puse este título, Transformados por el Conocimiento, porque la palabra te da a conocer cómo poder llevar tu vida a una vida de victoria. Y hay 3 pasos que en esta noche yo quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañes al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y voy a leer del versículo 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Fíjense que la primera palabra de Dios nos dice, por tanto, de esta manera, por lo cual, ¿sí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Necesito que nosotros nos detengamos en esta palabra ceñid. Esta palabra traducida del griego significa estar preparados. Es una palabra que indica un accionar del creyente, de la vida del hombre y de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra? ¿Qué nos muestra cuando nos dice que tenemos que estar preparados? Estoy diciendo que para ser vencedor en los distintos momentos, lo primero que tenemos que hacer es estar nosotros preparados. Tenemos que tener una mente preparada a través de nuestro entendimiento. Amén. Si yo no comprendo, si no entiendo, si no puedo captar la idea, muchas veces va a suceder que tomamos decisiones incorrectas, vamos a sentirnos desesperados, vamos a perder la visión de la fe, porque no tengo entendimiento. Pero la palabra de Dios nos dice, por lo cual, sabiendo, por lo tanto, por lo cual,
de esta manera, sabiendo que vamos a enfrentar distintas situaciones en la vida. Ustedes tienen que estar ceñidos, estar preparados. Y lo que tiene que pasar es que nuestra mente tiene que estar preparada. Hay alguno que piensa con los pies. Yo sé que a veces usted ha ocurrido eso. Pero la realidad es que nuestra cabeza es la que da la orden, ¿no? Así que tengo que estar pensando, tengo que estar atento, tengo que estar preparado en mi mente, porque la razón por la cual hago o digo las cosas me lleva a dar el primer paso frente a las distintas situaciones. Así que si estoy preparado para enfrentar un conflicto o una situación difícil, voy a saber cómo manejarme. Una de las razones quizás y la más principal de ellas es que muchos cristianos preparan su mente correctamente porque hemos aprendido la palabra en nuestras vidas. Porque lamentablemente el hombre está lleno de sus propias opiniones. ¿Quién de ustedes vio ayer el partido Argentina-Colombia? ¿Cuántas opiniones? Yo los imagino todos juntos, cada uno decía cómo tenía que patear, qué tenía que hacer, dale para arriba, para abajo, para el costado. ¿Qué? ¿No es cierto? Si usted junta al ser humano, especialmente frente a un partido, usted se va a encontrar que todos son los que pueden dirigir. Y no hay mejor director técnico que quizás que el que está ahí hablando. Hay muchas cosas, muchas opiniones. Tenemos distintos conceptos de distintas cosas. Tenemos formas de pensar de cómo debería de suceder. Pero la triste realidad es que muchas de nuestras opiniones o conceptos no son precisamente los justos para vivir una vida de victoria. Muchas veces erramos el blanco porque no tengo en cuenta qué es lo que Dios dice frente a esta situación. ¿Cómo debería de enfrentar yo esto? Así que muchas veces nuestra forma de pensar, nuestras costumbres, nuestra propia opinión bloquea la bendición de Dios. Porque Dios dice, si fueras por este lado, mi bendición vendría. Si hicieras tal cosa. Pero lamentablemente en la vida práctica del creyente muchas veces hacemos lo contrario. No seguimos la dirección de Dios. Y esto entonces bloquea la bendición que Dios tiene para entregarnos. Porque estamos conformados, estamos preparados de acuerdo a nuestra propia opinión. Y cuando las cosas no nos salen, entonces nos deprimimos, nos sentimos tristes y a veces hasta culpamos a Dios. Porque yo sé que usted no, pero la realidad es que hay cristianos que cuando Dios le dice un no o las cosas no le salen como él creía que tenían que ser, lo primero que dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me respondió? Y no le diré si más o menos es fiel. Por si ese día se tomó vacaciones, Dios saca la lista y dice, Señor, pero si yo te estuve sirviendo, fui a la iglesia cuando llovía, hacía todas las cosas y le pasa reporte por si Dios se olvidó de algo. Y la verdad es que el Padre no se olvidó de nada. Pero nosotros, de acuerdo a nuestro pensar, nuestra forma es que reaccionamos. Por eso es tan importante que el apóstol le dice al creyente, por esto, hermanos, por lo cual, de tal manera, por lo tanto, estad ceñidos, o sea, estad preparados en vuestra mente y en vuestro entendimiento, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque entonces, cuando nosotros permitimos esto, estamos cerrando la puerta al enemigo que viene a la mente a poner pensamientos inadecuados, de injusticia, de maldad. Así que te la hizo, que te la pague.
así que dijo tal cosa de vos. Y entonces, ¿y por qué no le contestás? ¿Por qué no lo mandás a freír churro? ¿Por qué no? Viene. El enemigo está listo para que nosotros perdamos la perspectiva de lo que Dios tiene. Juan 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo vendría a morar a nuestras vidas para que esté con nosotros, ¿cuándo? Siempre. Así que tengo un ayudador, porque muchas veces cuando te ves en aprietos decís, pero estoy solo, no hay quien me ayude. Y Jesús dice, no estás solo, no estás sola. Yo enviaré en ese momento, porque estaba con sus discípulos, Él lo envió en Pentecostés, el Espíritu Santo para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Así que yo puedo saber que tengo dos cosas importantísimas para enfrentar toda situación que sea problemática en mi vida para poder ir en victoria. La primera es que tengo que estar preparado en mi mente, ¿sí?, con el entendimiento abierto a lo que Dios dice, sabiendo que no estoy solo. ¿Podés decirle al que tenés al lado? No estoy solo. No estás solo. El diablo le da gran placer aislar al creyente. La razón por la que recibe el gran placer es porque muchas veces el cristiano aislado es un cristiano débil. Hay muchos. Dios me oye, Dios oye en todas partes. Él me conoce. ¿Sí? Dios te oye en todas partes y Él te conoce. Pero la realidad de lo que Dios declara en su palabra es que nosotros somos parte de un cuerpo. Y el cuerpo se tiene que nutrir para poder crecer y desarrollarse. Muchas veces la vida del cristiano que no está unido al cuerpo es como la historia o los documentales que vemos en la televisión cuando está el león en la selva. Usted ha visto quizás alguno de estos documentales alguna vez en su vida. El león no va a atacar a toda la manada, va a esperar que de la manada quede alguno medio solo. Al que está allí, que se distrajo, que está débil, que está lejos, el león viene y lo ataca para matarlo. Y la palabra de Dios nos recuerda que el enemigo usa la misma táctica, que es como león rugiente esperando a quien devorar. Satanás con su ejército anda cazando a aquellos que son fieles creyentes, pero que han olvidado que no están solos en el mundo, que Dios nos los llamó a ser llaneros solitarios. No podemos permitir en nuestras vidas aislarnos de la presencia de Dios ni aislarnos de nuestros hermanos, sino que tenemos que perseverar en la presencia de Dios. Tenemos que honrar su nombre. Tenemos que ser fortalecidos a través de la palabra, porque esto es tan importante. Todo cristiano está llamado a congregarse y a estar en comunión con Dios. Fíjese, de tal manera que Dios lo da como un mandato. Dice Hebreos 10, 24 y 25 así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hay algo
que tiene que suceder en nuestras vidas y como familia de Dios, como hijos de Dios, es que yo y vos a mí, yo a vos, tenemos que tratar de considerarnos el uno al otro, estimularnos en el amor de Dios, el buscar su presencia, el aprender de su amor, el andar en buenas obras. Verdaderamente Dios está llamando a sus hijos para que vos puedas vivir una vida de victoria, no como el llanero solitario, porque él sabía que esto no podía ser. Por eso da la orden y le dice: estimúlense, estén juntos, búsquense, hagan, lleven a hacer buenas obras, a derramar de mi amor el uno con el otro, no dejando de congregarse. Ya había alguno que tenía la costumbre. Fíjese que de aquel tiempo, como algunos tienen por costumbre. Y total, Dios oye mi oración, Dios me ve. Sí, es cierto. Dios te ve y te oye. Pero la realidad que la presencia de Dios dice que desciende donde 2 o 3 están juntos. Allí estoy yo, dijo Jesús, donde se congregan en mi nombre. Es cierto que la palabra de Dios nos habla que nosotros somos un cuerpo y que el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno y esos dones tienen que funcionar en armonía y en unidad dentro del cuerpo. Y cuando el cuerpo está unido, cuando el cuerpo está en la presencia de Dios, es donde no solamente su presencia está, sino que el poder de su Espíritu fluye, los dones se manifiestan y la iglesia va creciendo. Así que Dios, con su sabiduría, dijo: no voy a crear hijos e hijas míos que vivan independientes, sino que quiero que vivan dependientes de mí, que se ayuden el uno al otro. Amén. Así que tengo que considerar, y tengo que considerar a mi hermano, porque muchas veces esto nos cuesta. Veamos que la palabra de Dios allí en Primera de Pedro que estamos leyendo dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo preparar nuestra mente? Porque dijimos que Dios nos manda ceñir, prepararnos en nuestra mente a través del entendimiento, sabiendo que no estoy solo, que Él me ha puesto en un cuerpo. Pero ¿cómo preparo mi mente? El prepararnos siendo sobrios en todo momento implica algo muy importante. Quiero detenerme en esta palabra sobrio. Cuando yo digo sobrio, seguramente lo primero que viene a la mente es pensar en alguien que no está alcoholizado, que no está borracho, que no tiene drogas, que está bien en su mente, que no tiene alguna sustancia que nuble su mente. Sin embargo, cuando usted va al griego de esta palabra sobrio, ser sobrio significa ser tranquilo y sereno en espíritu. Ser sereno, desapasionado, prudente. O sea, que no sea un arrebatado. Sea prudente, sea tranquilo, sea sereno de espíritu. Así es como podemos apreciar las cosas. Porque cuando usted enfrenta las situaciones, y dígame si no le ha pasado, que cuando enfrenta una situación difícil y usted lo toma así arrebatado, ¿cómo responde? Mal, arrebatadamente. Empieza a los gritos, o no grita y hace cualquier otro berrinche, o dice: esto no lo voy a poder hacer nunca, no lo voy a poder aprender. Si están frente a un examen, ahí veo a los chicos que están en carrera, y creo que no me va a entrar, no puedo.
porque estoy arrebatado. No estoy siendo sobrio, no estoy siendo prudente, no estoy deteniéndome. ¿Sí? Y es una condición mental de una persona el poder ser una persona equilibrada, tranquila, serena de espíritu. Pero también es una condición espiritual en la que nos vamos a encontrar si le permitimos al Espíritu de Dios ayudarnos. Una persona puede funcionar como alguien embriagado si se desborda en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, sin estar alcoholizado y tener actitudes equivocadas. El estado mental y espiritual que nos relaciona correctamente es la que nos permite manejar los impulsos de la carne. Por eso es que la palabra de Dios, fíjense en que da el conocer cómo nosotros podemos tener victoria. Tengo que estar preparado en mi mente a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de lo que Dios me dice, sabiendo que no estoy solo, sino que el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede ayudar. Pero tengo que aprender a ser un hombre, tengo que ser una mujer que aprenda a tener un estado emocional de tal manera que sea prudente, sereno, ¿sí? Desapasionado. Que no sea usted el polvorita. ¿Cuántos somos polvoritas a veces? Sí. Arrancamos de primera y no usamos la cabeza que Dios nos dio. Esto es algo que sucede muchas veces. Es exactamente por eso que nosotros tenemos que prepararnos para ser vencedores, preparar nuestra mente, así como el deportista que se entrega para jugar un deporte y se prepara. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente para poder ser vencedores. Tenemos que aprender la palabra de Dios, que ella llene nuestros corazones, que no existe espacio para otra cosa, porque muchas veces nosotros pensamos primero de acuerdo a nuestras costumbres, de acuerdo a nuestro pensar, y dejamos a Dios de lado. Tenemos que aprender a lo que dice la palabra de Dios, despojarnos de nuestras opiniones y conceptos y permitir que verdaderamente Dios guíe nuestros pasos. ¿Cuándo lo dice esto? Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 se los leo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que mi ser, mi hombre interior, está viciado porque está de acuerdo a las costumbres, a las tradiciones, a lo que la sociedad marca. Y sabemos que muchas veces ni lo social ni todas las costumbres han sido exactamente buenas o agradables a los ojos de Dios. Y dice Dios, tienen que cambiar, tienen que renovar el espíritu de su mente. Hay que hacer un cambio. Cuando usted renueva algo, no deja lo viejo, deja lo viejo adentro también. No, ¿no es cierto? Si no, pobre casa. Se conforma en un aguantadero, tiene lo viejo, lo nuevo, lo demás allá. No se puede. Tengo que sacar lo viejo para poner lo nuevo. Tengo que estar en 26 años de 26 de ministerio, 28 de casado, he cambiado fácil 4 a 5 veces la cocina.
Imagínense si tuvieran las 5 cocinas en casa. No sabría qué hacer. Hay que sacar lo viejo para poner lo nuevo. Porque ya lo viejo no me sirve. De la misma manera, nosotros tenemos, pero lamentablemente muchas veces dejamos esto porque en parte nos gusta. No quiero cambiar esta forma de pensar. Yo voy a seguir haciendo así porque así lo hacía mamá. O lo hacía, ¿entienden? Y Dios dice, no, paren, hijos. Ustedes tienen que renovarse en el espíritu de su mente. Tiene que haber un cambio. Vístanse del nuevo hombre, de la nueva mujer creada según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que yo tengo que preparar mi mente. Decirle al que tenés a tu lado, tenés que preparar tu mente. Tenés que prepararla. Porque el próximo paso de lo que hemos leído dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Para ser vencedor en Cristo, entonces el segundo paso es que tengo que preparar mi corazón. Permítame hacerle una pregunta muy corta. ¿Sabe usted cuántas veces la palabra corazón aparece en la Biblia? En la Biblia la palabra corazón aparece 876 veces, según el diccionario bíblico, y está indicando algo, no por coincidencia, sino que lo repite una y otra vez, porque la realidad de esta palabra, el corazón, es usada para nombrar este órgano vital de vida de una persona en cuanto a nuestro espíritu y a nuestros sentimientos. O sea, 876 veces Dios le habla a sus hijos, por si tenías dudas de cuántas veces Dios te repite algo. Parece que hay alguno que es medio duro de cabeza, ¿no? No le dijo 1, 2, 3, 10 veces, 876 veces Dios nos tiene que decir, hay algo que en tu corazón, en tus sentimientos, en tu espíritu vas a tener que cambiar. Y Jesús lo habla en una forma muy clarita. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, de tus sentimientos, de tus emociones. Y esto tiene que estar cambiado en nuestras vidas. Amén. Pero el primero de todos, ¿cómo anda? Porque yo sé que usted se porta bien desde que llegó al Señor, no se tira canas al aire, así que no anda en adulterio, no anda en fornicación. Pero, ¿qué pasa con los malos pensamientos? ¿Qué pasa con el hecho de hablar falso testimonio? Es hablar un chisme, decir algo que no es del otro, ¿sí? Que es un poco más grave que el chisme simplemente, ¿sí? Porque usted está diciendo, yo lo vi cuando no lo vio, yo sé cuando no lo sabe, soy testigo pero no lo he sido. Pero la verdad es que en estas cosas, a veces que todavía el cristiano tiene que cambiar. Y es allí donde nos podemos detectar nosotros mismos. Porque cuando vemos lo grueso decimos somos unos santos, ya, Cristo y yo. Pero la verdad es que entre Cristo y vos, ¿sabes? Nos falta. A todos. Tiene que haber cambios. Y tiene que suceder desde nuestro interior.
si permitimos que nuestra manera de pensar, de sentir, de ánimo, sea controlada por el Espíritu de Dios y por su palabra, lentamente vamos a ir cerrándole las puertas al enemigo, impidiendo que él ponga tropiezos para que nuestra mente tenga dudas, desánimo, desamor, palabras deshonestas, blasfemia, falsos testimonios. ¿Cómo puedo evitar que suceda todo esto? Bueno, como hijo de Dios, Él te ha investido de su poder para ser guiado por su Espíritu. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Simple. Vieron que la palabra de Dios no da mucha vuelta en algunas cosas, ¿eh? ¿Sos mi hijo? Entonces tenés que ser guiada por mi Espíritu. ¿Sos mi hijo? Tenés que ser guiado por mi Espíritu. Basta. No seas hijo rebelde, hija rebelde. Porque muchas veces no tengo la victoria por no hacer lo que el Señor me dice. No tengo la victoria porque estoy haciéndolo de acuerdo a mis pensamientos. Y la manera que puedo lograr el objetivo es prestando atención a la convicción de error y de pecado que recibimos a través del Espíritu Santo y no ignorarlo. Porque hay algunos que caen siempre en el mismo error. ¿Por qué es eso? Porque no le estoy dando importancia cuando el Espíritu Santo me da convicción de pecado. Me doy cuenta que está mal, me arrepiento, pero no es un arrepentimiento que hace un cambio genuino en mi vida, sino que me arrepiento en el momento. Pero cuando hago caso a la indicación del Espíritu Santo, cuando le hago caso a Él, entonces mi vida obedece a la palabra y cambia radicalmente. ¿Y voy a tener poder? Sí, porque no ha venido sobre vosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué tengo que hacer para que Él me gobierne? Pedírselo. Tengo que rendirme. Tengo que indicarle, Señor, en esto soy débil. Vos sabés que mi manera de pensar ha sido así por tantos años. Quizás la arrastré de casa, de las costumbres de mi familia, pero ahora, yo que soy tu hijo, quiero cambiar. Espíritu Santo, dame las fuerzas. Reconocelo, buscalo, cambia. Nunca olvidemos Gálatas 5, 24 al 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne significa tomar la decisión de dejar lo que a mí me gusta para hacer lo que Dios quiere. Amén. Pero es tan lindo, sí. Pero ¿sabes que eso no te conviene? ¿Sabes que eso no te va a producir bendición ni es agradable a los ojos de Dios? Tengo que aprender a crucificar la carne con mis pasiones y deseos. Vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que yo tengo que preparar mi mente sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo, ¿sí? Siendo un hombre y una mujer que es sobrio, que tiene un espíritu apacible, no desenfrenado y que anda en el Espíritu de Dios. ¿Cómo tenemos que andar? En el Espíritu de Dios. Tengo que andar por el Espíritu.
Y una vez que rindo entonces por completo mi voluntad a Dios y permito que el Espíritu Santo guíe mis pasos, entonces recibo la victoria que Dios tiene preparada para mí. En su infinita gracia y misericordia, Dios ha permitido que el Espíritu Santo more en nosotros, y todo con un solo propósito. Y dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero esta verdad funciona, pero hay veces que el cristiano, cuando el Espíritu Santo habla a su corazón, le dice: cállate, cállate, no quiero oírte. Porque el Espíritu viene y te lo marca. Y vos muchas veces cerrás tu oído. Pero el propósito de Dios es guiarnos, darnos convicción de error, de pecado, pero fortalecernos. Puede haber dificultad y puede que tengas debilidades frente a distintas cosas, pero el Espíritu Santo es aquel que nos cuida, nos anima, nos consuela, nos fortalece. Es aquel que está allí para vos, pero tengo que estar dispuesto a acercarme a Dios. Santiago 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tengo que hacer para que Dios se acerque? Acercarme. Porque Dios no te va a obligar. Dios te está llamando, nos está llamando a cada uno para que sepamos cómo poder tener una vida de victoria a través de su palabra, la transformación de nuestra mente. Pero tengo que tomar la decisión de acercarme. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto, Santiago, es una carta que siempre se la ve exhortando. Pero qué realidad, hay cristianos de doble ánimo. Un día están bien, 2 días están mal. Un rato están bien, otro rato están mal. Basta. Soy hijo de Dios, sos hija de Dios. Por tanto, nuestro amor y nuestra búsqueda tiene que ser continua. Amén. Porque cuando me acerco a Dios, Él se acerca a mí. Así que decirle al que tenés a tu lado: acércate a Dios. Acércate. Porque esto nos conduce entonces al último paso para seguir y tener victoria. Dice el versículo 15 y 16 de 1 Pedro que estamos leyendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Una vez que preparo mi mente, preparo mi corazón y comienzo a andar de la manera en que Dios espera que ande, el tercer paso es seguir y actuar según la preparación que hemos recibido. Ahora yo no respondo o no hago o no pienso de la misma manera que lo estaba haciendo antes, sino que ahora voy a responder de acuerdo a cómo me he preparado, de acuerdo a lo que Dios dice. Amén. A veces me he encontrado con cristianos enojados y me dicen: si fuera en otro tiempo, déjamelo a mí un ratito. Alguno dice: pido gancho, salgo un poquito y vuelvo. Pero no es así. Ahora que soy un hijo, una hija de Dios, que he tenido conocimiento, que he preparado mi mente, que he apoyado mi corazón en Dios,
tengo que seguir los pasos que he aprendido, porque Dios habita en la santidad. Y esto es algo que reiteramos: sed santos, dice Dios, porque yo soy santo. Cuando yo y vos perseveramos en la vida de santidad, es entonces cuando Dios nos revela aquellas cosas que van a venir en contra de nuestras vidas. Aún el Espíritu Santo nos muestra nuestras transgresiones y nuestras debilidades para que podamos estar listos y preparados en oración. Para que podamos enfrentar la prueba fortalecidos por el Señor. Fíjese usted, hasta Jesús en el último momento casi nos está enseñando. Él vino para cumplir la misión, ir a la cruz. Amén. Pero sin embargo, está listo y se va a orar. En aquella oración que todos conocemos, en aquel momento quiero situarlo, donde Él le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que le esperaba, sabía que ahora se lo iban a llevar preso, lo iban a latigar, lo iban a escupir, iban a hablar mal, iba a sufrir la cruz. Pero el Espíritu Santo lo que hizo es llevarlo a la presencia del Padre. Y en oración fue fortalecido. A esto me refiero. Hay veces que enfrentamos situaciones de crisis, de problemas difíciles, comprometidas. Pero si yo no estoy en sintonía con Dios, lo que hago es enfrentarla solo, de pechito, como decimos. Pero si estoy en Dios, el Espíritu Santo me va a llevar a mí a ver y a que yo vaya a la presencia de Dios para ser fortalecido y enfrentar la prueba en la cual voy a también tener la victoria, porque ya tengo una mente distinta formada por la palabra de Dios, sabiendo lo que Dios puede hacer en eso. Por eso es necesario perseverar en la santidad. Significa perseverar en la santidad, significa que no repetimos acciones pecaminosas. Lo que ya hicimos, lo hicimos, pero ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Yo necesito, vos necesitás aprender a perseverar en la santidad. No ser un religioso. No ser alguien que viene a la iglesia simplemente por venir, sino que busco en la presencia de Dios porque le amo a Él de todo corazón. Dice Marcos 12, 30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué? Porque si vos amás a Dios de esta manera, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, automáticamente, por su poder y su palabra en vos, vas a actuar de tal manera que vas a expresar el amor de Dios hacia el prójimo. Porque no va a estar ni tu orgullo, ni tu egoísmo, ni tu pensar en primer lugar, sino el pensamiento de Dios en tu vida, para con Él, porque le amás en primer lugar, y para con el que tenés a tu lado. Por eso nuestras vidas son transformadas por el conocimiento de Dios. Porque en la medida que aprendemos de Él y aprendemos a andar en su santidad, podremos tener una victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Amén. Que cada uno de nosotros podamos poner estos 3 pasos en práctica. 3 pasos. Parecen simples, pero yo sé que no son tan simples. Es fácil
tomado de la mano del Espíritu de Dios. Pero lo que más nos cuesta es morir a nuestra carne, es crucificar nuestro yo. Es decir, Señor, quiero que tú reines en mis pensamientos y en toda mi vida. Amén. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra nos revela, Señor, cómo ser transformados para vivir una vida de victoria y de poder. Pero, Señor, reconocemos nuestra falta. Reconocemos que muchas veces hacemos nuestro propio pensar, nuestra propia voluntad. Mas en esta noche, Señor, queremos ponernos delante de ti para que tú nos transformes, nos cambies, nos moldes. Señor, ahora al retirarnos de tu casa, pedimos que tu paz, tu bendición y tu guía sea sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.